también obedece los principios que están plasmados en la Constitución. No sé si ya los habrán visto, ¿no? ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? ¿Alguien se acuerda? Son universales, progresivos, ¿no? Indivisibles, interdependientes, ¿no? Estos principios están en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Ahí vamos a comprender que también en ese artículo primero es muy importante porque también viene que, aunque este derecho, por ejemplo, vamos a ver más adelante, no está expresamente en la Constitución, sí tiene una validez y una obligatoriedad para el Estado, ¿no? Para el Estado mexicano. Entonces es un derecho que también tenemos y que, pues, aquí dice, ¿no? De individuos, grupos, instituciones. También desde la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Esta declaración es una declaración de la ONU. Fue aprobada en 1999 y pues ahí se desglosan las características que tienen los defensores, ¿no? ¿Quién es un defensor? En concreto, el artículo primero, pues da este derecho, ¿no? Otorga este derecho a todas las personas, ¿no? Entonces, todos somos susceptibles de convertirnos y de ser defensores de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que los equipos fueron muy explícitos y me parece, bueno, a mí me alegra que haya esta percepción como tan abierta sobre los defensores, ¿no? Porque también enfrentamos más bien un contexto adverso. Y esta definición pues también es de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. La pueden encontrar en su página y precisamente son todas las personas, colectivos, que puede ser alguien individual, pero también pueden ser colectivos de estudiantes, ¿no? Colectivos de pobladores de alguna colonia, ¿no? De alguna comunidad, de forma colectiva también son pues defensores, y las instituciones también son defensoras, son las que quedan defensoras, sobre todo las instituciones dedicadas a eso, como ya lo decían, la Comisión Nacional, la Comisión DF, la Comisión Interamericana. Esas son instituciones, pero digamos, estas son por parte del Estado, como bien ya había señalado, ¿no? Entonces hay defensores tanto del lado del Estado, o sea, instituciones que son que están expresamente digamos, creadas para eso, aunque en la realidad pues, no funciona así, no opera así, pero si ellos no lo están haciendo, pues nosotros tenemos el derecho de promoverlos, protegerlos y de exigir que se cumplan, ¿no? Entonces ese derecho también es nuestro. Los defensores tampoco no hay un perfil único de un defensor, ¿no? Puede ser una mujer, un hombre, una persona de la comunidad LGBTI, ¿no? Pueden ser los adolescentes, pueden ser los niños. Por ejemplo, las víctimas de violaciones también pueden convertirse en defensoras, ¿no? Tenemos el caso de las madres de los desaparecidos, ¿no? De los 43, o de los desaparecidos en la Guerra Sucia, que están luchando por que sus hijos aparezcan y porque no haya más desapariciones. Ellos también son defensores. No sé, alguien más que nos quiera poner un ejemplo de un defensor o defensora que conozcan, que hayan oído de él. Rosario Ibarra. ¿Quién? ¿Una persona en particular? ¿Nombre? Sí, o organización. Una persona que vive con VIH. Y que también luchamos que se les cumpla su derecho, ¿no? No discriminación y a la atención médica. Muy bien. La chingona, claro. Es el padre Solalinde, ¿no? Que defiende la cuestión de los migrantes. La señora Wallace. Ella es una delincuente.
Ella es una delincuente, no pueden mencionarla. Incluso alguna persona que pueda hacer alguna defensa de tipo laboral, donde se defiendan sus derechos, puede sentar precedente para que eso se extienda hacia los demás y se hace un derecho, una pelea por los derechos humanos. La banda de abogados, banda democrática de abogados de México, Bueno, un poco complementando este tema, no sé si ustedes les voy a hacer una pregunta que me gustaría escucharlos. ¿Creen que, por ejemplo, quien convoca aquí, que es el Partido Morena, puede ser un organismo, una organización de defensores de derechos humanos? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? A ver, Porque se solidariza con las partes. ¿Y qué, por ejemplo, bueno, alguien más? ¿Cree que sí? De alguna forma, al estar abocados a prepararnos, a educarnos, porque esto también va siendo parte de la educación, es un derecho al que tenemos nosotros, la gente, ¿no? Compañero. Desde su fundación de Morena es una institución que está como un instrumento para resolver los problemas del pueblo, de la comunidad, del colonia y del barrio. Y pues nosotros precisamente estamos aquí por eso, porque nosotros en nuestro recorrer en las comunidades nos encontramos con en algunos lugares se le están violando los derechos humanos a nuestros compañeros, los vecinos, pero no tenemos los argumentos, no tenemos las herramientas para poder entrarle a la defensa de esto. Por eso precisamente estamos aquí y para que también al último nos den cómo podemos entrarle, qué herramientas nos pueden proporcionar para que nosotros podamos convertirnos en defensores de los derechos humanos en nuestra comunidad, allá en nuestro barrio. ¿Alguien más que Bueno, yo creo que más allá de una simple situación de decir que lo quiere hacer, yo creo que lo está haciendo. La prueba de ello es que estamos aquí. No somos una respuesta a todas esas cosas que no tenemos y que queremos encontrar. No basta solamente que tengas una circunstancia injusta, sino que la razón es que quieras resolver. Y nosotros somos, bueno, Morena ha sido la respuesta a ese fenómeno. Estamos aquí y por este gasto, esto cuesta dinero. Y es un esfuerzo de mucha gente que no nos conoce, que no sabe dónde estamos y que está llegando a menos humano para que lleguemos a otras personas que no conocemos, pero que también nos necesitan. Entonces vamos haciendo una cadena que no se ve tan clara, pero está ahí. Ya estamos empezando a hacer células. Gente que sabe, pero no vas a saber qué está pasando al mundo, sino cómo atacar ese mal que está pasando. Porque ustedes son ese medio. Yo creo que eso es lo de la mano. Bueno, aquí bueno, compañero. Hace un poco en un Twitter llegó una historia de derechos, ¿no? Y decía que los derechos humanos son para los humanos derechos, porque, bueno, hay que ver que existen los derechos, los que matan, los que no lo creen, no, lo que quieren es hacer legislación, ¿no? Porque eso es un derecho. Imagínate, ¿no? Ese artículo decía que mató un delincuente a un muchacho
y lo robó. Y dice la señora, oye, tu hijo, ahora tú peleas por los derechos humanos de tu hijo que vive en la casa, pero los míos del hijo que me mantenía, Bueno, pero eso implica venganza y es un derecho humano. Respecto a eso, precisamente, algo que es importante tomar en cuenta. Bueno, entonces igual Compañeros, Vamos a tratar esos sí, temas. ya sabemos. Está bien para... Hay contradicciones. Ahorita continuamos con las participaciones. Hay contradicciones porque primero hay que tener claro que los derechos humanos se refieren a la dignidad humana, ¿no? Hay varias, o sea, desafortunadamente aquí no tenemos más tiempo de tratarlo, las diferentes concepciones filosóficas, principalmente hay tres. Nosotros, y que creo que la gente que está en movimiento, etcétera, coincidimos, es que los derechos no necesariamente incluso por el, digo, teóricamente puede ser que sí, pero por nacer, no los derechos que se van a reconocer automáticamente, que se tienen que exigir y conquistar y estar constantemente peleando para que se respete. Y eso, independientemente de que se pueda cometer un delito, hay una cuestión de dignidad humana que se tiene que respetar y que, digamos, precisamente para no caer en situaciones de venganza, para eso existe el Estado, ¿no? Otra idea importante, el Estado no, las personas, los particulares no violan derechos humanos, que es un poco el discurso que la derecha y que ciertos actores gubernamentales siempre meten. ¿Qué hacen cuando alguien cierra una calle o una marcha? Nada, es que está violando los derechos humanos de terceros. Y en todo caso, pues está cometiendo tal vez un delito, ¿no? De obstaculizar una vía federal de comunicación, etc. ¿no? Pero el Estado es el principal garante que debe garantizar estos derechos, proteger, promover, respetar y garantizar, dice la Constitución. Y si a una persona no se le satisface su acceso a la justicia o no hay agua en su colonia, pues el principal responsable de que, por ejemplo, bloquee una colonia o unos colonias porque no les llegó el agua, etcétera, o la luz, el recibo está carísimo, pues es el Estado que tiene que ver y velar. Un poco no hay que perder ese norte. Otra parte es que la defensa de los derechos humanos, evidentemente, no solo es la parte institucional, que es la que tenemos como en la televisión, los periódicos, la propaganda, que es la CNDH, incluso va mucho más allá de la Comisión o la Corte Interamericana. En México y en América Latina hay una tradición que es poco conocida, un poco se han dado nombres como la Chinola, el Padre Solalinde, que de décadas para este mismo lugar que tiene aquí Casa Xitla, orígenes en la iglesia, como una corriente, digamos, progresista de la iglesia, que se dedicó en las dictaduras, por ejemplo, de América Latina, en Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica, a hacer grupos de defensores que evidentemente pueden ser que no se catalogaban como ideología de izquierda, pero son incómodos o eran muy incómodos para los gobiernos, ¿no? Sobre todo autoritarios. Por ejemplo, una pregunta para el compañero, precisamente los defensores pueden ser también organizaciones gremiales, sindicales. Allá precisamente los normalistas rurales tienen una organización de defensores muy importante que es la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y es constantemente criminalizada, ¿no? Es una organización que reúne, nosotros hemos trabajado de cerca en varias normales rurales y son jóvenes que aprenden en la normal no solo a ser maestros, sino a ser defensores, cómo defender a sus propios compañeros de otras escuelas, preservar su derecho a la educación. Compañero, quería decir. Sí, aquí, bueno, los derechos tenemos que comprender que un derecho también implica una responsabilidad, una obligación. La libertad es una palabra que va y regresa también. Yo doy libertad y quiero tener libertad. Nacemos con los derechos humanos, pero los conservamos, esa sería la cuestión. Personas genocidas, y me voy a los extremos, como Hitler, como Pinochet, como los zetas que descabezan a las gentes, van perdiendo su humanidad. Esas personas dejan de tener la categoría de humanos. Ni los animales se conducen de esa forma. Y hay una cuestión que yo difiero.
entre lo legal y lo justo. Una cosa es la justicia y otra es la legalidad. Y yo estoy en contra de esa situación, porque es la que nos tiene oprimidos. Es la que nos pone el Estado para decirnos, conforme a las leyes, ustedes perdieron. Lo que hace Andrés Manuel de salir a las calles es ilegal. Hubo una votación, había las leyes del INE. No nos dejemos llevar nada más por la legalidad. A ver, ¿qué les parece si avanzamos? no, creo que sí es importante poder hacer una moción rapidísimo. Muy breve, por favor. A ver, sí es muy importante entender que para ser defensor de derechos humanos, lo primero que debes de entender es que vamos a defender derechos humanos. No existe distingo. Seas delincuente o no seas delincuente, cortes una cabeza o no cortes una cabeza, debemos de entender que los derechos humanos lo que están buscando es la dignidad del ser humano. No es un tema, no estamos para calificar si son buenos o son malos, para eso está la justicia y para eso están estos mecanismos de justicia. Sí tiene que quedar perfectamente claro, yo no lo interrumpí, tiene que quedar perfectamente claro que existen canales jurídicos donde puedes establecer estos esquemas, pero también está el esquema de la Defensoría de los Derechos Humanos y el camino que se está llevando de manera alternativa. No podemos en Morena caer en la provocación de señalar a alguien que te avienta una cabeza de cochino y llegar a aventarle otra cabeza de cochino. Tenemos que ser lo suficientemente capaces, los seres humanos que estamos trabajando en Morena, para dignificar los derechos humanos que tenemos. No podemos estar en un esquema de violación a derechos humanos. Ahorita lo vamos a retomar. Y eso nada más lo digo como previo a decir que soy defensor de derechos humanos. A ver, antes de ser defensor de derechos humanos, tenemos que tener claridad de cuáles son los derechos humanos y cómo los tenemos que defender. Como es excelente que debatamos, qué buena es parte de este espacio, pero vamos a seguir ahorita seguimos con la... Yo no quiero que le regresen la cabeza a nadie, porque entonces el que dejaría de ser razonable soy yo. Compañeros, ahorita continuamos, no se preocupen. Así, pues ya como lo comentaron, si no seguiríamos viviendo en un estado, digamos, de transición, ¿no? De estas condenas públicas donde se enseña cómo se maltrata a los delincuentes, y es ahí también donde las personas, la sociedad pierde humanidad, ¿no? No solo es una persona, sino todos como humanidad perdemos al hacer esas cosas. Pasando, digamos, regresando a esta parte de las labores de los defensores, pues también yo les quería preguntar, por ejemplo, cuando ustedes defienden el voto, el derecho a votar es un derecho. Es un derecho el voto. Y cuando ustedes lo están defendiendo, están siendo defensores. Entonces, en ese sentido, Morena también se ha dedicado a tratar de defender esa decisión del pueblo, ¿no? Y bueno, entre las actividades que pueden hacer, pues como ya dijimos, los defensores hacen promoción también y protección de cualquier derecho, no puede ser solo de uno. Alguna compañera se dedicaba a la cuestión de las mujeres, ¿no? Derechos de las mujeres, hay compañeros que tratan derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, cuando una comunidad se organiza, pues toda la comunidad se hace defensora de sus derechos, ¿no? Su labor puede ser gratuita o remunerada, y pues sus actividades pueden ser en un momento o pueden ser permanentes. Por ejemplo, cuando sale a una manifestación, ¿no? A exigir justicia, está siendo un defensor, ¿no? De los derechos humanos. Y pues algunas cuestiones más concretas,
pueden dedicarse a reunir información, dar apoyo a las víctimas, combatir la impunidad, estas actividades, como ya alguien lo mencionaba, la misma educación y promoción de los derechos humanos es ya pues una labor de defensa, ¿no? Que ayuda precisamente a construir una cultura de los derechos humanos y de la paz, que es precisamente lo que más nos falta en este país, ¿no? Lleno de tanta violencia, manifestaciones públicas, huelgas, y bueno, yo creo que aquí hay mucha gente que ya ha tenido bastantes experiencias y que podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Cuando ustedes salen también a brigadear en los comités territoriales, ¿no? Cuando van casa por casa diciéndole a la gente que participe, ¿no? Eso también es una labor de defensa, ¿no? De promoción de los derechos, del derecho de asociación. Nos vamos un poco más rápido. El marco normativo, esto es nada más como un esbozo, que son elementos que nos pueden ayudar a respaldar nuestro trabajo, ¿no? Como les decía, el derecho a defender los derechos humanos solo está en la declaración, pero este tipo de... ¿Nos puedes enviar el material? Sí. Nos mandamos por correo electrónico igual que la presentación de ayer. Perfecto. Entre esos derechos, pues como decíamos, son interdependientes, ¿no? Para defender el derecho, pues para promover los derechos humanos, pues necesito también asociarme con otras personas. Y entre esos derechos que son como parte o que son también integrantes del derecho a defender los derechos humanos, pues es el de reunión, manifestación, el de organización, asociación, de expresión e información, que entra también nuestra parte de los periodistas, y de participación, ¿no? Aquí tenemos la Convención Americana, que es donde se reconoce a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Son las que han sentenciado al Estado mexicano por la cuestión de desapariciones, el caso Cajonero, violaciones y abusos por parte de mujeres, ¿no? Entonces, ahí está, eso es solo una referencia. Existe, creo que aquí, no sé si el compañero era beneficiario del mecanismo, ¿no? De protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Existen también mecanismos especiales. De nueva cuenta, no siempre funcionan como deberían, pero es una protección más que nosotros podemos tener, ¿no? Al realizar nuestra labor, son instrumentos a los que podemos acudir, ¿no? En caso de que tengamos alguna agresión. Y precisamente uno de los riesgos, bueno, en el contexto actual de mucha violencia, ser defensor también conlleva riesgo, ¿no? Y esto lo vemos muy seguido, sobre todo en el contexto nacional, que es de gran violencia, ¿no? Por ejemplo, de 2006 a 2015, pues la Oficina del Alto Comisionado reportó 151.233 homicidios en el país. 153. Imagínense cuántos de ellos son efectivamente investigados, ¿no? Cuántos de ellos se hace justicia, ¿no? Entonces, también de 2007 a 2015 se reportaron cerca de entre 26.000 y 27.000 desapariciones, ¿no? Personas no localizadas, personas que no sabemos dónde están. Cuando uno es defensor de los derechos humanos, pues también evidencia situaciones de injusticia, ¿no? O sea, es algo que es también inherente a la labor, ¿no? De denunciar estas situaciones en un contexto de relaciones asimétricas de poder, ¿no? El Estado, está el Estado y todos los recursos que tiene, y estamos nosotros con nuestras manos, nuestro corazón y lo que tenemos, ¿no? Para trabajar. Entonces, en este contexto, pues se llegan a afectar intereses y la repercusión que tiene es que nos pone en riesgo a todos, ¿no? Ya lo mencionaron, la cuestión de las cabezas de los cerdos es un hostigamiento, ¿no? A la gente que está defendiendo el voto, ¿no? Es una amenaza también, es
en Veracruz. Y en Entonces, Guerrero. sí es una cuestión que también está padeciendo esta organización y que se padece a nivel general, ¿no? Bueno, aquí en el informe de la situación de derechos humanos en México de la CID, que salió en 2015, bueno, aquí tiene de la visita in loco de 2015, que se publicó en 2016. En el caso, estas son cifras de agresiones contra defensores nada más, o sea, contra personas que defendían derechos humanos. De 2012 a 2015 se presentaron 687 casos de violación, ¿no? Amenazas, hostigamiento, ejecuciones, también 471. Yo soy yo. Entonces, ser defensor, ser periodista es una situación de alto riesgo para soy uno de todos esos. los ciudadanos. Ahí viene un desglose, Vino fueron a personas, fueron a organizaciones, fueron también a Visita en Loco. Entonces, Visita en Loco. otra situación que también enfrentan los defensores es precisamente de la esta ONU, parte de los defensores de derechos humanos, de la ONU. ¿no? De Entonces, desprestigiar el trabajo como que fue una hacen. visita extraoficial, Precisamente esto de defienden se llamó delincuentes. Visita en Loco. Entonces, Y fue en el 2015, a veces tuvimos varios defensores con bueno, los que nos la violaron. mayoría del trabajo que hacen los defensores no se conoce. Muchos de los defensores somos, pues son anónimos. Y también hay leyes que criminalizan el ejercicio de los derechos, ¿no? Como la ley de Puebla, la ley de seguridad interior, también viene a restringir derechos y el trabajo de los defensores pues, se hace cada vez más difícil. Algunas de las recomendaciones de la CID, bueno, de la Comisión Interamericana, es que también este contexto pues, ha sido generado gracias a la militarización, ¿no? Desde 2006 la violencia se incrementó, entonces la Comisión recomienda que se genere un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Es una recomendación de la Comisión Interamericana y también otros órganos del sistema de Naciones Unidas lo han recomendado, ¿no? Entre ellos también está combatir la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y los principales grupos en situación de vulnerabilidad, pues es comunidad LGBTI, niños, niñas y adolescentes, mujeres, periodistas, defensores, migrantes, comunidades indígenas, si se fijan, casi todos estamos en riesgo, ¿no? Y entonces, si uno es defensor, pues es más, ¿no? Si es un defensor indígena, mujer joven, los riesgos se multiplican exponencialmente, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a esta pregunta, es igual una lluvia de ideas. Ahora que tenemos este panorama, ¿ustedes se consideran defensores o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Por qué han sido? ¿Por qué les gustaría ser? Creo que yéndonos a algo que parece muy simple, pero algunos participaron en la campaña ahora de la elección de hace 15 días sobre el Estado de México. En ese sentido ya está defendiendo un derecho, que es el derecho al voto. Y obviamente pues, algunos han participado más que otros de manera activa, a lo mejor como lo de SINAPA, La liberación de clientes. por supuesto. En la participación que hacemos dentro de Morena, no lo hacemos por una posición política, una posición económica, lo hacemos por una defensa de nuestra comunidad. Me gustaría que nos hicieran llegar a nombre de alguna persona o de alguna institución que estaría dispuesta en caso de que tuviéramos un conflicto mayor en X comunidad, a quién acudir, y que nos apoye en ese momento cuando más se necesita para hacer los escritos correspondientes y a quién dirigirlos y de manera más bien legal, porque a veces no se tiene. Nosotros tuvimos en el estado de Hidalgo
que luchar contra el gobierno del Estado cuando quisieron poner un relleno sanitario sobre un acueducto acuífero. Entonces, pues gracias a la movilización que se tuvo de la ciudadanía, se pudo parar, pero el problema sigue latente y pues tenemos que seguir adelante y apoyando. Pero ahorita le cambian el nombre, pero sigue siendo que quieren imponer algo ahí sobre el agua. Entonces, hay veces, en esa ocasión tuvimos el apoyo de diputados de otros estados porque pues todavía Morena no ha votado por ninguno, pero sí nos gustaría tener a la mano un teléfono, un nombre, una institución, algo para que nos apoyen en el momento que se necesite, porque a veces llegan mucho después las ayudas, pero a veces requieren, ¿no? Pues entiendo que pues en ese sentido, digo, en este espacio, en este coloquio, no solamente estudiado la cuestión de los derechos humanos, nos hemos conocido, nos hemos podido establecer relaciones humanas, subjetivas, pues entre todos los que estamos interesados en Morena en defender los derechos humanos. Yo pondría a disposición, sin duda, pues la Secretaría de Derechos Humanos de Morena de la Ciudad de México, pues quienes tengan los datos, quienes no, ahorita compartimos todos los teléfonos, los correos que tenemos. Nosotros hemos publicado denuncias, hemos prestado quejas ante comisiones de derechos humanos, hemos acompañado víctimas de represión política en la Ciudad de México, policíaca, ante las denuncias. Y pues en ese sentido, yo creo que de aquí también muchos nos llevamos herramientas para complementar todo lo que hemos llevado a cabo, ¿no? La Secretaría Nacional también de Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos, ha participado el doctor Carlos Figueroa pues, en la publicación de denuncias. Incluso hubo un acompañamiento del CEN por parte a los maestros en el contexto de las detenciones de los líderes de la CEN. Entonces yo pondría a disposición todos los datos, toda la información necesaria para que podamos aglutinar, y en este momento yo creo que todos también lo podemos hacer. Por ejemplo, en el Estado de México está Veracruz, está Hidalgo, está Querétaro, San Luis Potosí, no sé si algún estado me falta, Yucatán. Aquí está la Secretaria de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, María Luisa Bolaños. Puebla, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En fin, yo creo que podemos conformar una red incluso de defensores de derechos humanos de Morena pues, a nivel nacional, ¿no? Yo hago ese compromiso con ustedes, sobre todo para atender la inquietud de la compañera del Estado de Hidalgo. También está la compañera de Hidalgo que está en otro taller, también está la Secretaría de Derechos Humanos de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues aquí ya hay un espacio que no sé si el compañero de Puebla quiere comentar. y digo, entender también que a nivel nacional con Carlos Figueroa pueden buscar el acercamiento con él. Carlos Figueroa es el secretario de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional, y él ha buscado generar la vinculación y generar una red de seguridad en todo el país y fuera del país. De hecho, en este momento está en Estados Unidos, ha tenido reuniones con Estora, ha tenido reuniones con diversos actores y activistas defensores de derechos humanos, y lo que se está buscando es precisamente la vinculación con todos aquellos que estén necesariamente vinculados al esquema de derechos humanos. Entonces, todas las secretarías de derechos humanos del país, así como la Secretaría de Derechos Humanos Nacional, se pueden llegar a vincular y pueden empezar a generar una red de seguridad para efecto de inclusive generar estas redes que son necesarias para los defensores que se dedican a estos esquemas, y en particular a estos defensores con un perfil muy particular que pertenecen a Morena o que son parte de Morena, o que derivado del día de hoy o después de este curso, de este coloquio, se van a posicionar en el esquema de ser defensores de derechos humanos
y desde ahorita puedan tener la oportunidad de tener esquemas de seguridad y redes de protección y redes de seguridad necesarias para los defensores de derechos humanos. Entonces sí sería muy oportuno que lo pudieran hacer desde la Secretaría Nacional, obviamente aprovechando el coloquio en donde está acá Cristian, empezar inclusive a generar la vinculación con Carlos Figueroa y a lo mejor establecer los protocolos, establecer las medidas de seguridad, establecer muchos esquemas que puedan ser necesarios precisamente para generar las condiciones de los defensores de derechos humanos, muy particular que va a tener un partido político hoy. Pues yo diría que vemos entonces como un acuerdo, ¿no? Vamos a vincularnos para poder defender los derechos. De hecho, bueno, todos se registraron en este taller, todos se registraron para participar en el coloquio, entonces podemos a partir de todos esos datos personales enviarles información por correo electrónico, nuestros datos de contacto, no falta que tengamos de verdad un familiar en Veracruz, como está la situación ahorita en Veracruz, que podamos seguir intercambiando experiencias, ¿no? En ese sentido, esa es la información, la propuesta, también la complementa con un amigo que viene de parte de Carlos Figueroa del CEN. Le doy la palabra nuevamente a Berna para continuar con el taller. Bueno, pues está bien que estemos ya llegando a estas prácticas organizativas, propuestas concretas. Es un poco la idea también de que ustedes se identifiquen como defensores. Me parece que aquí la mayoría lo son, aunque no se asuman como tal. Pero esto más bien depende de la labor cotidiana que se hace. En este contexto, en 2011, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, viendo que México en particular es uno de los países más peligrosos para la labor de defensor de derechos humanos, generó una campaña que se llama Yo me declaro. Ahorita van a ver, es un video muy interesante donde se resumen muchas de las cosas que comentamos y precisamente para que este video empezara a visibilizar la importancia de la labor de los defensores. Y bueno, lo vamos a escuchar y a ver. Imagina esto: si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender, y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos, gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores, porque al proteger a las víctimas, exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a la demás. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exigamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así: entre más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos, enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, policías, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan porque todas las personas tengamos los mismos derechos. Tenemos que hablar de los derechos humanos y de quién los defiende. Habla en tu casa, en tu escuela, en tu sobrino, en tu abuelo, con tu tío, con quien tú quieras. Es muy importante que tú defiendas esto, que con solo que millones de personas se enteren de lo que está pasando. No caigamos en el olvido. El fin de este video, el
Bueno, este video a lo mejor no lo habían visto, pero creo que sintetiza muy bien lo que hemos venido platicando. Sobre todo, también, insisto, hay sectores empresariales, partidos políticos de derecha, organizaciones como de la sociedad civil, como esto de la señora Wallace, que están empeñadas en criminalizar la labor de cualquier defensor, ¿no? Porque precisamente lo ven, incluso lo han tildado de que son defensores de terroristas, de delincuentes. Entonces es importante revalorar esta labor, sobre todo, y más allá de las instituciones públicas, como una respuesta. Sobre todo es necesario esta labor de defensa de los derechos humanos para empezar a componer la situación del país, o al menos tratar de comprender todo el contexto. Un dato para terminar: el año pasado, en este informe que estaba comentando la compañera Bernadette de la Comisión Interamericana, se declaró que en México existe una crisis de graves violaciones a los derechos humanos. Las graves violaciones a derechos humanos, en concreto, particularmente son tres: las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. México, pues como saben, es un país que tiene niveles de violencia como Siria, Colombia, incluso ya lo rebasamos, y que pues particularmente a quienes se dedican, que son activistas o defensores, hay una amenaza y riesgos exponencialmente mayores que los que viven la población pues común y corriente, y que por eso es importante reconocer esta labor, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por habernos dado el espacio, los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos de Morena. Nosotros creemos que es importante el fomento de estos espacios, que no se vea como algo ajeno a la labor política, electoral, sino algo transversal a todas las actividades, incluso no siendo parte orgánica del partido, pues que nos organicemos y defendamos derechos humanos. Bueno, compañeros, pues ahora que pasé. A ver,